¿Con qué frecuencia utilizas el metro de Medellín? Muy frecuente. ¿Cuántas veces al día? Estoy en la estación Parque Berrío del metro de Medellín. Vamos a tomar ya el metro, a darnos un pequeño paseo en el metro. Aquí voy a hacer un pequeño video corto, así como dice el del bus. Voy hacia el sur de Medellín. ...12 de enero del 2021. Bueno, estoy haciendo la fila para comprar ya mi tarjeta cívica del metro. Entonces me da con 2 pasajes, por favor, la tarjeta. ¿Eso tiene fecha de vencimiento? No. Allá. Hacia la estrella. Aquí estoy a la espera ya de nuestro metro. Estoy acá ya en la plataforma de Parque de Río. Y aquí lo tenemos. Y aquí vamos con estos números de nuestro metro de Medellín. Después de 12 años de inicio de la construcción, finalmente se termina. Y a las 11 a.m., el 30 de noviembre de 1995, un tren operó entre Niquía y El Poblado. Fue el primer tren en operar. Y escuchen estos números. El sistema cuenta con 76 estaciones, 27 de trenes, 11 de cables, o sea el metrocable, 9 de tranvía y 28 de buses de tránsito rápido, o sea el transbordo, los alimentadores. Hoy en día ha generado más de 2.000 millones de viajes el metro, con una movilidad que cuida el medio ambiente. Eso es una cifra muy grande. Y otra cifra que nos agrada es de que el metro genera 947 empleos actuales, 314 corresponden a personas que viven en los barrios de la zona de influencia del tranvía y los cables del metrocable. Muchas personas que viven cerca de estas estaciones son empleados del metro, 314, y normalmente son 947 empleos que genera el metro. Bueno, ya voy otra vez, ya llegué a mi destino, la estación de Aguacatala. Ya otra vez voy hacia el norte, hacia el centro de Medellín. Venía a hacer una pequeña diligencia y aproveché para hacer este video. Aquí estoy en la estación de Aguacatala por el puente peatonal que conecta el metro. Dice que para averiguar el saldo, inserto mi tarjeta. Yo apenas recargué 5.000. Saldo 2.750. Estas máquinas las encuentras en todas las entradas de toda estación. Siempre vas a encontrar para recargar o para averiguar tu saldo. Aquí vemos estos microbuses que las personas lo toman y es un transbordo. Un transbordo quiere decir que llegan hasta la estación y de ahí tú te pasas al metro y queda registrado el pago en tu tarjeta cívica del metro. Entonces te va a cobrar menos al montarte al metro o del metro hacer un transbordo a una microbuseta de estas. Cada barrio tiene su transbordo. Entonces allí le va a salir más económico a la persona porque cuenta el transbordo que hace y eso el sistema automáticamente lo monitorea.
Bueno, ya ingresado, cada pasaje vale 2.750 pesos. Sale un poco más costoso que en el transporte del autobús. El autobús vale 2.400, pero de igual manera es un transporte y obviamente que te ahorras mucho tiempo. Aquí estamos a unos 28 grados centígrados, pero se siente un sofá. Ya terminamos, llegamos otra vez al centro de Medellín. Allá atrás se aleja el metro, transporte que cuida el medio ambiente, como lo decía anteriormente, y es algo que utilizamos mucho los paisas. Aquí en la estación de San Antonio usted puede pasar al tranvía. Hola, ¿cómo estás? Estamos Hola. con... Luisa Zapata. ¿Con qué frecuencia utilizas el metro de Medellín? Muy frecuente. ¿Cuántas veces al día? 2, 3 veces. Una escala del 1 al 10, ¿qué tanto recomendarías utilizar el metro de Medellín? Del 1 al 10, un 7, de 7 a 8. Ok, bueno, muy amable por su respuesta. Espero que tenga una linda tarde. Lo mismo para ti. Viajando pera, no es tan constante, es muy poco, Muy poco, ¿en la semana cuánto? por ahí 4 veces. 4 veces, bueno, siempre. Pues imagínate, por calidad de tiempo, 8.5. Jimena, Jimena, hola. ¿Con qué frecuencia utiliza el metro? a la semana por ahí 5 veces, ¿Qué tanto recomendarías el metro de Medellín? un 8, Un porque 8. también sirve mucho y es muy efectivo y rápido. Un medio de transporte que se recomienda, yo le doy 10 porque es muy efectivo, muy ligero. Claro que tiene sus horas que se aglomera mucho, que es en las horas pico. Las horas pico son en la mañana y en la tarde después de las 5 de la tarde. Pero de todas maneras yo andé en estos momentos nada de apretujones ni nada de eso. Fue algo muy eficaz y llegué a tiempo, no se demoró nada. Ya saben que los invito a que se suscriban a este canal de Giran TV.